Pero lo que me pareció fue curiosísimo es que Colombia estuvo en una guerra en Corea, Que sí, dice uno que tenía que hacer claro ahí. que, como por, De hecho, ni los mismos veteranos sabían para dónde iban. Ellos pensaban que iban para Crimea. La guerra de Corea se considera la primera guerra subsidiaria de la Guerra Fría. Ujú. Y para entender qué fue la Guerra Fría, hay que hablar un poco de la Segunda Guerra. El batallón Colombia mandó 5.100 personas más o menos. En Corea del Sur existe un parque en honor a Colombia. Un niño de Corea que se trajeron los soldados de Colombia a Colombia. Y fue conocido como el niño de la Tula. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil. Entonces, ¿qué, Mario? Muy buenas, buenas, ¿cómo me le va, Joao? Cuenta, parceros, bien, hermano. Y buenos días, buenas tardes o buenas noches a la gente que nos sigue en nuestro BDD Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Oiga, Mario, ¿usted conoce a algún veterano de la Guerra de Corea? Pues sí, mi profesor de inglés cuando viví en Bucaramanga, mis últimos años, los de noveno hacia 12, mi profesor de inglés era un veterano de Corea, viejísimo. ¿En el Agusti, Nunca entendimos cierto? por qué estaba en el Agustiniano, sí. Agustiniano, yo estuve en el Agustiniano en Bogotá, Agustiniano en Bucaramanga, pero en Bucaramanga se llamaba, no me acuerdo ahorita, pero sí, mi profesor de inglés era el veterano de Corea, viejísimo. Nunca entendimos por qué enseñaba inglés y el señor ya a duras penas se le entendía. Pero siempre estuvo, nunca nos contó nada de la guerra como tal, pero siempre se supo que él era veterano. Ah, ya, bacano, ¿no? Yo nunca conocí a ninguno. Sí sé que el abuelo de mi esposa Ujú. era veterano, pero yo nunca lo conocí porque él se murió hace un poco más de 20 años. Ah, Entonces bueno. yo nunca lo conocí. Pero sí, él era veterano de la Guerra de Corea. Yo no sé si queden veteranos de la Guerra de Corea realmente. Yo creo que ya tuvieron que haberse muerto todos. No, yo hice una miradita ahí, yo creo que ya no quedan muchos, o si quedan, no, yo no pude encontrar ninguno, pero lo que me pareció fue curiosísimo es que Colombia estuvo en una guerra en Corea, Que sí, dice uno que tenía que hacer claro ahí. que, como por qué, si estamos al otro lado del mundo y nosotros con Corea como poco y nada. Sí, y es muy interesante y realmente nosotros en este momento, eh, digamos, Corea del Sur vive súper agradecida con Colombia y con todos los países que la apoyaron en Ujú. 1950 en esa guerra. De hecho, Colombia durante la pandemia de COVID-19 recibió millones y millones de dólares en ayudas de 5 parte de millones Corea de del Sur. dólares en total. Mm. Exacto. Y, y nosotros allá tenemos una cantidad de beneficios para estudiar gratis en Corea del Sur. Lo que pasa es que no los aprovechamos. Pero los colombianos nos quieren mucho allá, ¿no? Y a todos los países que ayudaron a Corea en la guerra. Sí, 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 es una historia súper interesante de cómo terminamos nosotros metidos allá, pero más interesante aún es cómo se desenvuelve la guerra cuando Corea en sí no tenía mucho que ver con la guerra, obviamente sí, porque fue en sus países, pero sí, es una historia muy, muy, muy interesante. El capítulo de hoy va a estar chérísimo porque mucha gente no sabe de la guerra como tal, sabe que existió, pero no sabe ni por qué, ni por dónde, y lo que descubrimos para este capítulo y lo que vamos a revelar va a estar buenísimo. De hecho, ni los mismos veteranos sabían para dónde iban. Ellos pensaban que iban para Crimea. Crimea, que es una región de Rusia. Bueno, de Am, Ucrania, que bueno, es lo que exacto, están sí. peleando ahorita. Sí, tiene toda la razón, que está ahorita en guerra lo que pasa es que perteneció a la Unión Soviética. A la Unión Soviética. Exacto, Ujú. y es uno de los territorios en disputa. Ellos pensaban que iban para Crimea, ellos no tenían ni idea de que era Ujú. Corea, y resultaron peleando allá.
Bueno, ¿y cómo llegamos a esto? Para poder entender cómo terminó Colombia metida en esa guerra, primero hay que entender por qué se dio esa guerra. La guerra de Corea se considera la primera guerra subsidiaria de la Guerra Fría. Ujú. Y para entender qué fue la Guerra Fría, hay que hablar un poco de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que, bueno, la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar entre 1939 y 1945 en Europa y Correcto. básicamente, aunque los países que intervinieron fueron bastantes, básicamente, para no complicarnos mucho, fue entre las potencias del eje, que eran la Alemania nazi, la Ujú. Italia fascista, al mando de Benito Mussolini, Ajá. y el Imperio de Japón. Digamos, ellos eran Los principales. sí. Y, y por el otro lado, peleando contra ellos estaban los que conocemos como los aliados. Que los aliados, pues, eran Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Y Ujú. digamos que ahí de ladito también China, porque en ese entonces la Unión Soviética y China eran muy amigos. Eran un bloque, sí. Sí, sí, sí. Exacto. Y una cosa que me gustaría ahí recalcar también, Estados Unidos no se mete sino hasta el final de la guerra, ¿no? Ellos estuvieron muy alejados hasta que Japón, no, ni siquiera fue Alemania, fue Japón el que se metió con Estados Unidos con el ataque de Pearl Harbor. Pearl Harbor. Y ahí fue cuando Estados Unidos decide meterse a la guerra, que fue crucial para poder ganar la guerra, ¿no? Si no, Estados Unidos, Fue Inglaterra y crucial. Francia estaban perdidos. Y de hecho, entonces, digamos, a la conclusión de esa guerra, pues quedan la Unión Soviética y Estados Unidos como los duros. O sea, ellos son, o sea, primero que todo la Unión Soviética porque fue el que estuvo dando la pelea todo el tiempo. O sea, fue de los que Sí. resultaron, tal vez la nación que resultó más afectada por la guerra, porque Ujú. ellos sufrieron invasiones, mostraron el poderío de su ejército de a pie, pues, su infantería, El Ejército Rojo. que fue el que terminó finalmente entrando a Berlín y tomándose la ciudad. Entonces Ujú. ellos ya de por sí mostraron que eran una superpotencia a nivel militar. Pero cuando Estados Unidos entró, también probó. ¿Por qué? Porque después de que fue Japón y lo atacó en Pearl Harbor, fueron allá hasta Japón y soltaron 2 bombas nucleares. Y destruyeron, o sea, borraron del mapa 2 Y ciudades. acabaron hasta con el nido de la perra. Y acabaron con Sí. Hiroshima y con Nagasaki. Nagasaki. Entonces mostraron... Que esta parte es muy importante, que perdón lo interrumpo ahí, Dale. para el contexto de lo que viene de Corea, porque hay una parte donde la guerra cambia por ese hecho que usted acaba de mencionar. Exacto. Y ahí murieron, creo que alrededor de 300.000 personas en esos ataques de Estados Unidos a Japón. Y entonces se erigen la Unión Soviética y Estados Unidos como las dos grandes potencias mundiales, digamos, a nivel militar. Ujú. Pero ¿qué pasa? Que ellos, como siempre lo hemos sabido, pues tenían intereses distintos. O sea, en ese Bueno, momento eran aliados. Eran los más fuertes del mundo, pero tenían intereses distintos. claro. La Unión Soviética, pues era... Intereses, filosofías, Ujú. tipo de economía, todo, totalmente extremos el uno del otro. La Unión Soviética pues representaba al comunismo, socialismo, y Estados Unidos representaba al capitalismo Exacto. salvaje. Entonces su idea del mundo era totalmente distinta y ambos tenían en ese momento el potencial de conquistar el mundo y de hecho Ujú. querían hacerlo. Entonces empieza un periodo histórico que duró más de 40 años que se conoció como la Guerra Fría. Ujú. ¿Y la Guerra Fría en qué consistía? Perdón. De hecho fue bautizada, ese término se lo inventó el escritor George Orwell, más o menos hacia Ok. 1945. ¿Se acuerda que cuando vimos el capítulo de los zombies yo le mostré un libro de George Orwell llamado Sí, 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 sí. 1984? Él fue el que acuñó el término porque él era periodista. Entonces en uno de sus ensayos sobre la bomba atómica llamó Guerra Fría a este conflicto, a este nuevo conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en el cual ellos constantemente se mostraban los dientes.
Nunca se Pero no, atacaban. no hacían nada. Exacto, por eso se llamaba una guerra fría, porque nunca se atacaban, pero se mostraban los dientes. Y esa Sí, mostrada pero de dientes... Dale. esto de que no se atacaban también es un decir porque directamente nunca se atacaron. O sea, nunca hubo una ataque en pelea territorio del entre otro. Estados Unidos o entre Rusia y Estados Unidos. Nunca se disparó mal entre ellos. Pero sí usaban otros países y Exacto. otras excusas para atacarse. Y era un ataque de filosofías, un ataque de ideologías. Y como para complementar lo que estaba diciendo, como en todas las guerras, al final el que gana es el que escribe la historia, ¿no? Y ellos son los que empiezan a dividirse todos esos territorios que habían invadido y empiezan a repartirse el mundo como si ellos fueran los únicos dos dueños. Y en eso cae el territorio de Corea, que en palabras de Diana Uribe, ahí sí le doy sus créditos. Corea sufre algo que se llama enfermedad de geografía o enferma de geografía, y es que geográficamente está en una posición que a la salida de Japón ya se encuentra Corea, a la salida de China se encuentra Corea, a la salida de Rusia se encuentra una Corea. Entonces están en medio de estas tres superpotencias, y cuando acaba la guerra, como ustedes estaban mencionando, y empieza la Guerra Fría, empiezan a repartirse todos esos territorios que era de todos y de nadie. Y los últimos que realmente tenían elección o palabra era la gente de esos países, y entre ellos Corea. Bueno, Entonces, ya que usted siga, se siga. metió con Corea, entonces hablemos de Corea. Ujú. Y ahora retomamos el tema de la Guerra Fría. Resulta que Corea es un pueblo que ha sido golpeado a través de los años, pero salvajemente. O sea, Sí. ellos han recibido un destino que realmente nunca se han merecido. Es una cultura milenaria, una cultura de guerreros, una cultura principalmente budista, con una literatura, con una filosofía muy ricas, que debido a su bravía y a a la calidad de sus guerreros, repelió invasiones durante siglos, tanto chinas como japonesas. Hacia el final de los años 1800, ellos estaban bajo el protectorado de China. Y más o menos Sí. hacia el año 1895, ellos logran una independencia que les duró 15 años. Durante esos 15 años se conocen como el Imperio de Corea. Pero en 1910 son invadidos por Japón. Por Japón. Y terminan siendo una colonia japonesa. Entonces, cuando Japón pierde en la Segunda Guerra Mundial, sucede lo que usted dice. Comienzan entre los aliados, que fueron los vencedores, empiezan a repartirse los territorios conquistados. Y uno muy importante es Corea por su posición geográfica tan estratégica. Entonces, se la dividen entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Mire, o sea, eso es tremendo. Usted vivir de 1910 a 1945 bajo el dominio japonés, invadidos por los japoneses, termina la guerra y lo primero que uno piensa, vamos Listo. a... Terminó el suplicio de ellos. Terminó el Sí. suplicio, vamos a empezar de nuevo. Resulta que no, o sea, les fue peor porque fue dividida, y eso es tremendo. O sea, que cojan un país y lo dividan. O sea, Sí. es algo parecido a lo que pasó en Alemania con el muro de Berlín. Imagínese usted que usted está en Bucaramanga. Usted vive en Bucaramanga, pero usted tiene familia en Florida Blanca. Y le Y ponen llega una pared. cualquier día y dice, no, vamos a echar un muro aquí, vamos a tumbar el viaducto La Flora, vamos a tumbar el viaducto García Cadena, vamos a echar por aquí un muro que va a tener 30 metros de alto y nadie puede pasar de un lado para el otro. Queda esto dividido y usted no vuelve a ver a su familia. Y si usted está de visita, está de paseo, está haciendo mercado, perdió. Perdió. Hoy en día todavía hay momentos donde familias se están reunificando después de tantos años, porque no se han visto desde la división. Y hay algo que me gustaría complementarle, y la invasión de Japón a Corea. Hay muchas cosas que no se han dicho de eso, y haciendo esta investigación a mí me sorprendió mucho. Y es que Japón usaba a los coreanos como esclavos, literalmente esclavos, los sea, las mujeres como obligaba a prostitutas. campos de trabajo, las mujeres las usaban como prostitutas para llevárselos a los soldados japoneses.
Y entonces fueron unos años muy, muy, muy duros, donde se les obligaba a olvidar su lengua, les enseñaban japonés como lengua obligatoria en las escuelas. Todos los hombres eran llevados y maltratados, las mujeres eran todas prostituidas. Entonces fue una época muy, muy, muy difícil para Corea. Y cuando se acaba la guerra, la división tampoco fue como que, bueno, de hoy en adelante esta parte es mía y esta parte es otra. Eso empezó con la excusa de sacar los ejércitos japoneses que habían quedado, o los batallones japoneses que habían quedado dentro del país, dentro de Corea, para evitar que más adelante se rebelaran y empezaran otra guerra. Entonces, para que Estados Unidos y los ejércitos de Rusia no se encontraran, dijeron, ok, de aquí para allá yo saco a los japoneses y de aquí para abajo usted saca a los japoneses. Y se convirtió en Corea del Norte, que era la parte que Rusia estaba encargada de sacar los japoneses, y Corea del Sur era cuando Estados Unidos estaba encargado de sacar los japoneses. Pero todo esto en principio fue algo práctico, pero después se convirtió en lo que hoy conocemos como el paralelo 38. Sí, así fue que empieza la división entre Corea del Norte y Corea del Sur. Fue algo más práctico al principio, pero finalmente se convirtió en dos países. Bien, entonces esa división usando el paralelo 38 es, digamos, una división ahí como muy aleatoria, muy... digamos, el paralelo 38, usted sabe que la Tierra se divide en meridianos y paralelos. Es una manera de cuadricular la Tierra para poder tener puntos de referencia. Los paralelos dividen la Tierra en el sentido horizontal. Entonces el paralelo 38 pues pasaba por toda la mitad de Corea. Entonces se le hizo fácil decir, bueno, de 38 para arriba, eso queda a cargo de la Unión Soviética, y el paralelo 38 para abajo pues queda a cargo del ejército de Estados Unidos. Entonces ellos se establecieron ahí. También su presencia no es que haya sido como tan, pues digamos, después de que desalojaron a los japoneses, su presencia no fue como tan contundente y terminaron formándose gobiernos autóctonos. En el caso del norte, tomó el poder un señor que se llamaba Kim Il-sung, que es el abuelo del presidente actual. Bueno, presidente es como electo, es el líder supremo actual. Sí, digamos, se creó una monarquía, por llamarlo así, pues bajo la figura de república, ¿no? Porque, digamos, la Corea del Norte se llama la República Popular Democrática de Corea. ¿Cierto? Es una dictadura bajo, digamos, la figura de república. Y en el caso de Corea del Sur, se crea otra república llamada la República de Corea. Y el primer presidente fue Syngman Rhee. Entonces quedan esas dos Coreas divididas de una manera imaginaria por el paralelo 38. Exacto. Entonces cada uno tiene su capital. Corea del Norte, Pyongyang, y Corea del Sur, Seúl, ¿cierto? Entonces sí, se crea una tensión muy extraña de ese punto que hoy todavía existe, que si uno va a esa división están los dos soldados literalmente mirándose feo el uno al otro todo el día. Todo el día se tienen que estar mirando feo todo el día. Y nadie se atreve a cruzar eso sin permiso, ¿no? Es una vaina súper, súper tensa. Antes de continuar un poco con la historia de la Guerra Fría, o más bien con la parte de la Guerra de Corea, es importante también echar un poquito para atrás sobre un hecho que es muy importante. Recordemos que Estados Unidos mostró al final de la Segunda Guerra Mundial que tenía bombas nucleares, ¿cierto? Entonces, claramente. Entonces, la Unión Soviética, pues, se dice, bueno, yo también tengo que tener una de esas. Entonces, ellos empiezan también como su carrera nuclear. Empiezan a hacer su investigación nuclear con el fin también de crear su propia bomba, hasta que lo consiguen en 1949, que hacen su primera detonación. Entonces es muy importante que en 1949 ya las dos grandes potencias tenían bombas nucleares. Es decir, tenían el poder de acabar con el mundo si les daba la gana. Entonces, sí, yo me acuerdo de esas películas de gente de esa época, cómo estaban de asustados con una posible guerra nuclear y estaban
o sea, todo el mundo estaba buscando dónde refugiarse en caso de una bomba nuclear. La gente con dinero creaban sus búnkers en contra, bueno, para protegerse de cualquier bomba nuclear y era algo que en los colegios practicaban en caso de una alarma. Todas las ciudades y todos los pueblos tenían alarmas. Era un estado de pánico en Sí, general. en Bueno, Estados Unidos yo había, hablo de Estados Unidos porque son las películas que uno ve, pero me imagino sí, que en Rusia y en muchos países era igual. no, y en Estados Unidos había una cacería de brujas. O sea, Mm. usted fácilmente podía acusar a su vecino si le caía mal de que era espía De soviético comunista. Sí, sí. y lo echaban del trabajo, man. Y no, Sí, 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 eso era la acababan excusa, con eso su era vida, sí. como... Cualquier Entonces, persona decía, no, es que él es comunista, y una vez para la cárcel, sin preguntar. ujú, exacto. Era tremendo. Digamos, como ya existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, entonces, y estaban armados nuclearmente, entonces también, digamos, los países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, viendo el monstruo que había allá, entonces dicen, no, también nosotros tenemos que agremiarnos. Y crean en 1949 la OTAN. Que la OTAN se crea con Ujú. el compromiso de que si se meten con cualquiera, nosotros nos defendemos, todos nos Sí, ayudamos a defendernos. Entonces estaba así esa polarización del mundo. Que de hecho yo no recuerdo bien cuál fue el periodista que acuñó el término. Creo que era un periodista francés que en esa época acuñó el término tercer mundo. Porque estaba todo el mundo como tan concentrado en que estaban esas dos potencias, ¿sí? Digamos, por llamarlo así, el primer mundo es Estados Unidos, el segundo mundo es la Unión Soviética, que están constantemente en guerra y que tienen el poder de dominar el mundo. Entonces un periodista francés escribió en una columna de un periódico, oiga, existe un tercer mundo, ¿no? Aparte de ustedes dos, que están el resto sufriendo del por, mundo. sí, que están sufriendo por esas peleitas de ustedes. Ojo con eso. Entonces de ahí nació el término, el tercer mundo. Sí, y dentro del contexto, bueno, acordémonos también que es algo muy importante saber también por el contexto de la guerra y por qué se dio. La ONU es creada justo después de la Segunda Guerra Mundial para evitar otro tipo de guerra de esto y dentro de los cuales como ganadores de la guerra quedaron algunos países fijos, hay unos miembros fijos que son prácticamente los que toman las decisiones. Y esto es súper importante porque de aquí sale por qué Colombia termina metido en esa sopa. Y es que dentro de esos países fijos teníamos a 5 miembros, que son obviamente Estados Unidos, Rusia como ganadores de la guerra, tenemos a Francia, tenemos el Reino Unido y tenemos China. Pero en el momento que se creó las Naciones Unidas, no es la China que conocemos hoy en día, sino es la China nacionalista, que hoy la conocemos como Taiwán. Y este pequeño detalle es lo que desenvuelve lo que se convirtió en la guerra. Este pequeño detalle significaba que la gente que no reconocía a la China grande, a la China continental, La República de China. la República de China, se sintiera ofendida porque cómo vamos a desconocer una China que es la mitad del continente y vamos a decir que la China verdadera es una islita en la mitad del océano, que era Exacto, o Taiwán, sea, que eran los la nacionalistas, OTAN reconoció como China fue a Taiwán, a Taiwán. que eran los Y capitalistas. esto era una artimaña de Estados Unidos porque era su forma de mantener el capitalismo dentro de una provincia o dentro de un territorio totalmente socialista y comunista que es la China. Entonces ellos le dan ese reconocimiento a Taiwán como la verdadera China, haciendo que Rusia se emputara y dijera, no, ¿cómo así? ¿Cómo vamos a desconocer la China grandísima sola? Y recuerden, como decía Joao, que China y Rusia en ese momento eran muy aliados, eran un bloque por su forma de pensar y por su filosofía comunista. Entonces Rusia se molesta mucho porque no reconocen a la China continental y Que lo deja de que asistir hace a para las protestar es que deja de asistir a muchas reuniones de las Naciones Unidas, Ujú. ¿cierto? Eso es un poquito de contexto para lo que viene más adelante a explicar el por qué pasó lo que pasó. Y entonces, ¿cuándo arranca la guerra? Que es cuando Kim Il-sung, el gobernante de Corea del Norte, sin consultarle nada a la Sin Unión decir nada. Soviética, dice, oiga, no, rico unificar Corea de nuevo, ¿no? Pero que seamos Ujú. todos comunistas. Entonces, ¿sabe qué? Pasemos el paralelo e invadamos Corea del Sur Y vámonos. y arranca.
Y empieza este man En a esa, invadir. en esa época Corea del Norte tenía muchísimo armamento de los rusos y estaban armadísimos. Y esa parte que usted dice es súper importante. Ellos decidieron atacar el sur sin consultarle a Rusia. Ujú. Porque si hubieran consultado a Rusia, hubiera sido una historia totalmente diferente. Entonces el gran problema de ellos fue que no consultaron a Rusia, atacaron, y eso le da un pretexto a las Naciones Unidas para meterse. Ellos arrinconaron a Corea del Sur, lo llevaron hasta atrás, hacia la punta de atrás de la península. Ujú. Y eso empezó en julio del 50 fue que empezó ese movimiento de las tropas de Corea del Norte. Y en septiembre del 50 fue cuando Estados Unidos, convocando a la ONU, dijo, oiga, mire lo que está pasando allá. Vamos y devolvamos eso a la normalidad. Entonces la ONU convoca a las naciones que hacían parte de la congregación, y de los latinoamericanos solo respondió Colombia. Bueno, En ese momento, en ese momento Colombia estaba de rotación, entonces acordémonos que hay 5 países fijos en las Naciones Unidas y los demás países van rotando. Y en ese momento Colombia estaba en rotación dentro de la Asamblea de Seguridad de las Naciones Unidas. Y cuando convocaron a la guerra, no era obligatorio ir, pero Colombia dijo, bueno, pues ya que no tenemos más nada que hacer. el Aquí presidente en Laureano Colombia no hay Gómez, problema, entonces vamos y buscamos problemas con otros. el presidente Laureano Gómez dijo, no, pues vamos. Y mandó apoyo en tierra y apoyo naval. Envió fragatas y envió soldados de infantería. Envió el Batallón Colombia, Batallón en Colombia. que salió entonces allá a participar en esa guerra. Lo que le decía, ellos pensaban que iban para Crimea, ellos no tenían ni idea que era Corea. Que no lo manden para Rusia y llegue a Corea. Salieron payasos manes. Entonces llegaron, bueno, las tropas de Estados Unidos, que eran pues obviamente las más grandes, estaban comandadas por un general que es muy importante, que fue decisivo en la Segunda Guerra Mundial, que era el general MacArthur. MacArthur. Ujú. Él era el comandante de los Estados Unidos. Era un man con mucho poder, tenía mucho poder en Estados Unidos. En ese momento el presidente de Estados Unidos era Harry Truman. Entonces resulta que ellos fueron, y mire lo curioso, o sea, en cuestión de una semana repelieron a Corea del Norte y lo echaron otra vez allá para su tierra. O sea, en cuestión de una semana la cuestión estaba normal, ya. Resuelta. Todo el mundo se podía ir para la casa, hermano. Ya. En unas semanas hubiéramos evitado una guerra. O sea, mire usted qué está haciendo, devuélvase. ¿Qué era la función de las Naciones Unidas? Era evitar ese tipo de invasiones y de abusos de potencias o de países con armas a países más pequeños, específicamente con intenciones de invasión, que era lo que estaba haciendo Corea del Norte. Y una parte que no mencionamos, en 1948 Corea del Norte se convierte o se declara independiente, y en 1950, cuando el sur se convierte o se declara independiente, es cuando deciden atacar. O sea, esta declaración de independencia es el detonante, porque dicen, bueno, no vamos a ser 2 países, vamos a atacar antes de que lo reconozcan como país como tal. Exacto. Y entonces resulta que este man MacArthur, que era un tipo bastante ambicioso y bastante belicoso, después de que repelieron a los del norte y los echaron otra vez allá para su casa, el tipo llegó y dijo, no, venga, pues ya que nos hicieron venir hasta acá, no perdamos la avenida, pues ahora vamos a unificar Corea bajo una ideología capitalista. Invadamos el norte. El dedo. Sí, invadamos el norte. Y entonces empezó, o sea, mira lo curioso, o sea, ellos fueron a evitar una invasión y entonces luego se les ocurrió Y terminaron invadiendo. Terminaron invadiendo. Haciendo eso que tanto criticaban. Que supuestamente están defendiendo. Que es... Ojo, ¿por qué hablamos de Guerra Fría? Porque es a nombre, o sea, Estados Unidos a nombre de la ONU. O sea, yo no es que sea Estados Unidos, no, es la ONU. Y allá resulta que en el norte, también el norte atacó a nombre de ellos, no de Rusia. Pero sin embargo, Rusia y Estados Unidos estaban ahí metidos prestando ayuda militar, metidos ahí. Por eso de la Guerra Fría. Pero entonces ahí ese punto que usted está tocando es muy importante, porque Rusia no estaba envuelta en esa guerra, porque como habíamos dicho, Corea del Norte decidió atacar al sur sin avisarle a Rusia, pero como Rusia estaba protestando contra Taiwán, siendo parte del Consejo de Seguridad, Rusia no pudo
protestar en contra de la ONU metiéndose a esa guerra. Porque recordemos que los 5 países que son fijos tienen el poder de veto, ¿cierto? Y si alguno de esos países dice no, no se hace, porque ellos tienen ese poder, ¿cierto? Pero como Rusia no estaba asistiendo porque estaba protestando, no pudo ir en contra de esta guerra, se mandó la guerra de Corea para sacar los del norte, y Rusia es el último en enterarse. O sea, cuando se entera ya se acabó esa vaina. Y entonces resulta que empieza entonces a avanzar Estados Unidos hacia el norte. Y avanzar, y entonces es un momento en el que China dice, oiga, venga, si usted me pasa del río, hay un río que es el que divide China de Corea. Me Dice, pasa esta línea y nos vemos. Usted me pasa del río, ya se está metiendo a China, entonces tenemos problemas. Ojo. Entonces MacArthur tenemos dijo, que responder. Sí. Entonces MacArthur dijo, esos chinos están ahí cañándose. No van a hacer nada. Entonces le dijo eso a Truman, le dijo, eso no pasa nada. Sigamos, es puro cuento chino. Si no hacen nada, puro cuento chino. Puro cuento chino. Pasaron el río y China respondió. Y China respondió y entonces le replegó al ejército de Estados Unidos. Y entonces MacArthur llega y dice, no, pues soltémosle unas bombitas nucleares a China, no pasa nada, y acabamos con esa vuelta. Entonces Truman ahí sí llegó y dijo, no, este man está loco. O sea, usted nos va a mandar a la guerra con Rusia, huevón. O sea, prácticamente... Sí, porque si le manda la guerra, si le manda una bomba nuclear, se mete Rusia con bomba nuclear. Ahí sí empieza una guerra nuclear. Entonces ahí Truman le dijo, ¿sabe qué, papito? Vaya para la casa, yo lo relevo del mando. Lo sacaron de ahí y pusieron a otro general. Mira, aquí hay plata para el cine, vaya a verse una película, descanse. Y entonces hubo otras intentonas del norte meterse al sur, luego del sur meterse al norte, pero no pasaron más de intentonas. Y entonces al final ellos dijeron, no, ¿sabe qué? Esto no va para ningún lado, hermano. ¿Sabe qué? Mejor quedamos en empate, devuelvas el norte para allá, venga para acá el sur. Hagámonos pasito. Hacemos una franjita en el medio desmilitarizada y ya quedamos así, todos contentos para la casa, listo, todos contentos, papá. O sea, eso terminó con un armisticio, eso se llama un armisticio, sí. Es decir, venga, ya, listo, ya, le pongamos las armas, todo eso, pero nunca hubo un acuerdo de paz. Por eso el conflicto todavía existe. Hoy en día todavía se considera una guerra activa. Y entonces se fueron para la casa, pero resulta que en ese proceso en el que el norte se quiso meter al sur, todas esas reacciones, hasta que finalmente se firmó el armisticio, pasaron 3 años. O sea, algo que pudo haber durado una semana, duró 3 años y hubo por ahí más o menos 6 millones de muertos. Sí, es una vaina loquísima porque la guerra literalmente se acabó. En cuanto a la parte práctica de la guerra se acabó, pero 3 años dándose en la jeta sin razón, cuando ya el acuerdo había llegado. O sea, ya todo había pasado, ya todo se había dicho, ya todo se había acordado, pero se dieron dándose en la jeta por 3 años que se hubiera podido evitar un montón de muertos, un montón de tragedias. Murieron una cantidad de chinos, una cantidad de coreanos, una cantidad de... Fueron más de 6 millones de muertos, ¿no? Sí, y colombianos murieron también ahí, ¿no? Sí. El batallón, ahí haciendo un paréntesis, el batallón Colombia mandó 5.100 personas más o menos. Póngale unos más, unos menos. Pero realmente en las líneas de guerra fueron 600 a 650. El resto de colombianos se quedaron atrás apoyando toda la parte logística y todo eso. Pero sí, fueron más o menos 5.000 soldados los que enviaron, pero solamente 600 llegaron a las... Sí, yo por acá, líneas de guerra. Por acá tenía unas cifras, eran 5.062 hombres. 5.062. 163 murieron. 448 volvieron a Colombia heridos. 30 se convirtieron en prisioneros de guerra y 60 desaparecieron. De 60 nunca se supo qué pasó con ellos. Wow, eso no lo sabía. Y Corea del Sur pues ama a Colombia. Tanto así que existe en Corea del Sur, existe un parque en honor a Colombia. En honor a Sí. Parque es nuevo, o sea, no lleva tanto tiempo, si no estoy mal fue fundada en 2019,
por ahí, 2020. El parque se llama Yeonmyang Park, y es dedicado a Colombia. Está en una ciudad al oeste de Seúl. La ciudad se llama Incheon, que queda en la costa oeste de Corea. Súper bonito, súper bonito. Es una escultura muy bonita. Tiene 4 placas de las culturas colombianas. Está de la cultura Quimbaya, Calima, Tolima y San Agustín. Y sí, están las 2 banderas, la de Colombia y la de Corea del Sur, juntas, y tienen una placa muy bonita reconociendo el esfuerzo de los colombianos y la valentía de los soldados colombianos en una guerra que ellos reconocen no era de ellos. Y sí, es algo que es muy bonito de ver. Esos orientales en el 2020, perdón, prestando ayuda a Colombia por algo que Colombia hizo por ellos hace 70 años. 70 años. O sea, esos orientales son de otro nivel, hermano. Esos manes sí, para ellos el honor es una cosa. La lealtad es algo que lo toman muy a pecho. Exacto. Y resulta que Colombia, o sea, los soldados colombianos probaron, o sea, ellos allá mostraron de qué estaban hechos. Hay una frase de un militar que hacía parte del ejército gringo, que era el general Blackshear Bryan. Él dijo esto a la prensa, dijo: he combatido en 3 guerras. Pensé que nada me faltaba por ver en el campo del heroísmo y de la intrepidez humana, pero me faltaba ver combatir al Batallón Colombia. Impresionante, o sea, los soldados colombianos allá, ellos probaron. Quedaron a todos impresionados. Hay una cosa que yo quisiera también, saliendo un poco del tema. Este programa, el BDD, no tiene ningún corte político. No, eso es importante. Ni religioso. Nosotros estamos acá simplemente contando unos hechos que nos parecen chéveres, que nos parecen bacanos, pero nosotros no tenemos ninguna postura política. Yo, por lo menos, ahora a nombre de Joao Barón, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, yo soy tibio. Pero tibio. Entonces, yo no estoy acá hablando a favor de las Fuerzas Armadas de Colombia, ni en contra, ni nada. Simplemente estoy contando unos hechos que me parecen bacanos y pues asumo que Mario está en el mismo tono. Sí, no voy a favor de la guerra, pero entiendo el propósito de los ejércitos. Y sí, yo nunca he sido un activista político. Entiendo muchas partes de ambos lados y a mí me gusta más defender ideas que partidos políticos. Nunca he entendido el fanatismo por partidos. Bueno, sí, esta aclaración se hace porque cuando se hizo, este tema se escribió hace muchos años en la columna escrita en Facebook del BDD, y se volvió una discusión entre gente de derecha y gente de izquierda. Y ese no es el... Pero eso es algo que yo he visto que pasa, o sea, ponen una canción de alguien bailando y en algún momento se convierte en algo de política. Es algo que no entiendo de las discusiones en internet. De alguna manera siempre encuentran cómo politizar cualquier tema. Exacto, y esa no es la intención. Bien, resulta que ya les contamos por qué resultó Colombia metida allá, por qué nació esta guerra, qué fue lo que pasó y por qué terminó Colombia allá. Pero resulta que hay anécdotas que son curiosas, que resultaron de esa guerra para Colombia. Por ejemplo, la que nos va a contar Mario a continuación de un niño que se trajeron para acá. Hay una historia muy bonita desde el punto de vista poético, pero es más bien una historia trágica. Y algo curioso, antes de entrar en eso, la guerra se acabó en 1953. Oficialmente se separan los ejércitos y no hay más interacciones bélicas, no hay más guerra desde el punto de vista práctico, pero el Batallón Colombia estuvo hasta 1955, hasta octubre, 2 años más. No pude encontrar por qué, me imagino que estaban, no sé. No salía Copetrán todavía, se demoraba. Sí, esperando, estaban atrasados con el vuelo. Pero entre una de esas historias
que pasaron es, no voy a decir una leyenda porque es cierta, pero sí fue en su momento porque no se sabía si era cierto, y es un niño de Corea que se trajeron los soldados de Colombia a Colombia, y fue conocido como el niño de la Tula, y fue algo que inspiró a muchísimos. Pero yo creo que escuché y leí la historia, tiene muchas partes muy, muy trágicas y muy tristes. La historia es, aunque todavía no se sabe muy cierto cómo empezó, hay unos soldados o hay unos veteranos que la dicen de una forma muy bonita, y que fue que vieron unas huellas en la nieve y las persiguieron y encontraron el niño por allá escondido con otros niños, y agarraron a uno y lo recogieron y lo rescataron. Hay otros que dicen que lo encontraron simplemente metido entre la caneca de basura y sacando comida, como todas las guerras tienen su parte fea, y mucha gente estaba sufriendo de hambre. Y este niño estaba dentro de una de las basuras del batallón y sacando comida. Y en ese momento el que era el encargado de la cocina, el cabo Aureliano Gallón, lo vio, lo recogió y lo metió al batallón a escondidas, y empezaron a alimentarlo y le dieron estadía muy escondido de los oficiales, porque obviamente no era permitido tener a nadie que no fuera del batallón ahí. Y cuando se acabó la guerra, pues tenían que decir, ¿qué hacemos? ¿Nos lo llevamos y sin saber qué va a pasar, sin nadie que lo cuide? ¿Nos lo llevamos para Colombia o lo dejamos acá? ¿Cierto? Entonces decidieron llevárselo, pero ¿cómo hacemos para llevárnoslo? Entonces el tratado era que los soldados colombianos los iban a llevar, pero en una fragata americana. Entonces primero no estaban en su propio barco, los iban a llevar en un barco estadounidense. Entonces tenían que meter al niño de una forma que ningún soldado estadounidense ni ningún oficial se diera cuenta, y lo más fácil fue meterlo en la tula. Y lo metieron en la parte donde estaban todas las tulas del barco. O sea, no fue como que tengo la tula conmigo en el cuarto y ya lo escondo y ahí duerme tranquilo. No. Estaba allá donde estaban todas las tulas. Entonces les tocaba llevarle la comida allá, al pobre niño le tocaba dormir allá, le tocaba hacer sus necesidades allá sin que nadie se diera cuenta. Pero se dieron cuenta. Hubo un momento en donde los soldados americanos se dieron cuenta y sugirieron que botaran el niño por la borda. Y eso fue un problema, mano, que se dieron en la jeta. Ahí salieron soldados heridos que les tocó intervenir a los oficiales porque se estaban literalmente matando entre los americanos y los colombianos por salvar al niño. Y al final decidieron dejar al niño y llegaron a Cartagena, donde dejaron a todos los soldados. Y este cabo Aureliano Gallón fue el que lo adoptó. Literalmente lo adoptó y le dieron nombre al niño. El niño se llamaba Carlos Arturo Gallón. Y fue su familia adoptiva. Su verdadero nombre era Jun Un-chol. Era su nombre coreano. ¿Se imagina usted llegar a Bogotá y papi, ¿qué me trajo de Corea? Un niño. Otro niño. Para que no se aburra. Sí, literalmente fue así. Y creció como parte de su familia, pero el niño siempre tuvo... Pero no, creo que... Nunca olvidó sus raíces, ¿no? Pero creo que no, fuera de chiste, no. El cabo no tenía familia. No. Su único hijo fue el peladito. Él crió al peladito. Fue su hijo. Uh-huh. Que le decía papá, todo eso. Si no estoy mal, creo que él ya se murió, pero él tuvo también... Él se casó y también tuvo un hijo en Bogotá. Sí, entonces él murió. El niño de la Tula murió y él se casó. Entonces, eso es una de las partes trágicas de la historia. Obviamente, cualquier persona en esas circunstancias tiene sus traumas. Él prestó servicio militar en Colombia. Uh-huh. Aún con que él siempre fue en contra de la guerra y era un pacifista y lo puso en sus diarios y todo, él odiaba la guerra, pues por obvias razones. Pero como en nuestro país todo el mundo prestaba servicio, y más siendo hijo de militar, pues terminó allá metido. Él se casa en Bosa, tiene 2 hijos, pero la esposa lo abandona y se lleva a los 2 niños. Y por muchos años él no supo nada de sus hijos y los buscó hasta que después de, creo que fueron 4 o 6 años que no tuvo ningún contacto con ellos. O sea, se sintió abandonado de nuevo. Y fue una persona, dice su hijo en la entrevista, que fue una persona con muchos problemas de abandono, pues con muchos traumas de abandono. Entonces esa es una parte triste de la historia. Y otra parte que fue la que más me golpeó es que
ya en sus años avanzados, ya estando muy, muy adultos, llegamos ya casi que viejo, un programa de Corea lo contacta. Lo contacta para reunificar, de esos programas para reunificar familias. No sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años había muchos programas de eso, donde que alguien perdió a no sé quién persona y el equipo encuentra y hacen la reunión familiar y es todo un evento. Entonces así fue, un programa de Corea lo busca, le dicen que lo está buscando su familia, a él lo llevan hasta Corea para encontrarse con su hermana. Y cuando hacen la revelación, lo primero que le preguntan a la hermana es que le muestre la espalda, donde tiene una cicatriz de que le pasó de niño, que fue que una tía, una abuela, lo quemó con agua sin culpa, pues, en un accidente. Y a él siempre le quedó la cicatriz, y esa fue la cicatriz que confirma que él sí era el hermano de ellos, y fue la reunión es súper emotiva, súper bonita. Y hablando, y él pregunta por su mamá, ¿cierto? Entonces, la razón por la que él llega al batallón y se queda con el batallón es porque él pensaba que la mamá los había abandonado. Y él se quedó y se vino para Colombia. En su cabeza fue porque me abandonaron y no tenía ninguna otra opción. Y bueno, aquí estoy en Colombia, ¿cierto? Pero siempre tenía ese trauma de que soy un niño abandonado. Cuando habla con la hermana y le pregunta por la mamá, él dice que, bueno, la mamá ya murió, pero la mamá nunca los abandonó. Cuando estaban en la guerra, la mamá se tuvo que ir a trabajar a otro lado para poder mandarles plata y para poder sostenerlos, como en medio de la guerra todo el mundo estaba muy mal. Y que cuando la mamá volvió otra vez con sus hijos y no lo encontró a él, que fue horrible, estaba devastada, estaba muy triste, tanto así que crecieron los niños siempre buscando a su hermanito porque ellos no sabían para dónde se había ido. O sea, para ellos él se desapareció y que la mamá siempre cocinaba y le hacía plato a él. Y hay un parque donde sembró un árbol por cada hijo y él tiene su propio árbol, aunque la mamá nunca supo qué pasó con él. Y la mamá murió sin saber qué pasó con él. Entonces fue algo súper, súper triste porque en su cabeza, cuando lo habían abandonado, él fue el que abandonó su familia y no fue al contrario. Entonces fue algo que fue muy, muy, muy fuerte para él. No, hasta ya no conocía la historia. Pero, sí, la pero historia él después fue de que triste. se reunió con la familia en Corea, ¿él se quedó allá o volvió a Colombia? No, él volvió a Colombia con sus hijos. O sea, él murió en Colombia. Y él murió en Colombia y su último deseo cuando murió fue que llevaran las cenizas a Corea. Que aún en el momento de la entrevista con el hijo, que fue hace un par de años ya, no había pasado, pero esa era la idea. Tristemente, como muchas familias, cuando murió el papá, el hijo con el que estaban hablando estaba en medio de una batalla legal con el hermano por la casa del papá. Entonces no habían podido llevar las cenizas a Corea porque todavía están en medio de esa pelea. Pero sí es una historia muy, muy bonita desde el punto de vista de que se rescató un niño, pero también es muy triste desde el punto de vista de la tragedia, ¿cierto? De la guerra y todas las cosas que pasan que a nivel individual que no sabemos y que son súper traumáticas. Pero sí, es una historia totalmente real. Llegó un niño en una tula de Corea y se hizo colombiano a la fuerza. Y tuvo hijos colombianos. O sea. Y tuvo hijos colombianos. Bueno. Sí, señor. Una de las historias de la guerra de Corea en Colombia. Bueno, yo por allá, yo recuerdo que eso sí, no tengo ni idea si ocurrió en realidad, pero en Bucaramanga había una leyenda urbana que decían que un veterano de Corea vivía solo en su casa y un grupo de ladrones se dieron cuenta de que en esa casa vivía un viejito solo. Ay, yo escuché eso. Y entonces dijo, no, vamos a robar a la casa, que hay un viejito ahí, ¿qué nos va a hacer? Entonces eran como 3 ladrones o 4 ladrones que se metieron a robar el cuchito y el cuchito los mató a los 4. Le decían la jeta. Sí, lo fue matando. No, el cuchito se dio cuenta de que le iban a robar, por allá se escondió, sacó su arma y lo fue bajando uno por uno, lo fue matando uno por uno. Esa historia ha pasado en varios lugares en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos que todo el mundo está armado. Ha pasado varias veces que se meten porque son un par de viejitos y los viejitos están más armados que cualquiera y los sacan rapidito. Pero sí. Bueno. Sí, no, es una historia
en toda la historia de Corea es una vaina loquísima donde, en mi opinión, los coreanos son los que menos tuvieron que ver con esa guerra y son los más afectados, como todo. Y todavía hoy en día siguen siendo afectados, sigue siendo una amenaza todo el tiempo con las guerras, con las armas de Norcorea, de Corea del Norte, perdón. Y sí, es una tensión que nunca se acaba. Una tensión Sí. que siempre está ahí. Y es Y es muy injusto. es una de esas cosas que uno dice en cualquier momento explota otra vez. Mira, pasó en Vietnam también. Exactamente la misma historia. De Corea fue en Vietnam, pero en Vietnam en vez del paralelo 38 fue el paralelo 17. Y fue lo mismo. Vietnam comunista para el norte, Vietnam capitalista. Eso es lo que pasa. Es que ellos sí terminaron uniéndose al final del día, pero la guerra de Vietnam es del mismo sinsentido de la guerra de Corea. Exacto, y haga cuenta, por ejemplo, yo cuando vivía en Bogotá, que de pronto lleguen y no, vamos a dividir Colombia en Colombia del Norte y Colombia del Sur, y yo no vuelvo a ver a mi familia de Bucaramanga. Es decir, usted estaba por allá haciendo mercado en el norte y se vieron y bueno, ya ahora no puede pasar y no los puede ver. Oye, y si usted busca por YouTube, coloca reunificación familiares de Corea y son gente que no se han visto en 40 años el hijo con la mamá. No sé, ven así que los agarraron en el lado equivocado de la calle cuando dividieron. Y es que Oye, es de un momento a otro. Sí, claro. En Alemania, gente tratando de pasar, o sea, de volver a su casa y la mataban. Los mataban, Sí. los fusilaban ahí mismo. Sí, no, eso es cosas de la humanidad sin sentido, ¿no? Y No hay, pues, y- hoy en día, tristes historias de la hoy en guerra. día no hay justificación alguna para la guerra. Yo no entiendo por qué las siguen habiendo cuando ya se ha visto que es más lo que se pierde que lo que se gana. Si bien es cierto que nuestros países se construyeron a base de guerra, digamos nuestras naciones hace milenios, hace siglos, en este momento yo creo que ya no hay ninguna justificación para la guerra. Si hay algo que yo he concluido es que la guerra no son de países, ni son de pueblos, ni son de culturas. Normalmente las guerras son de líderes. El líder de un país contra el líder de otro. Entonces, eso es lo más triste, ¿no? Que termina una persona o un grupo de personas a nombre de millones a matarles los millones, porque un grupo de personas que toman la decisión nunca están metidas en la guerra, están desde afuera. Entonces terminan sacrificando un montón de personas y de humanos que no tienen nada que ver con la guerra, que no decidieron ir a guerra, pero que están defendiendo su país. Cuando uno ve los pueblos o los países no están de acuerdo con la guerra la mayoría de veces. La mayoría de veces no saben ni por qué es la guerra. Y tampoco quieren meterse en eso. Pero bueno. La gente de a pie pues no, Sí. son los que terminan pagando, pero no debería ser así. Deberían ser los mismos que promulgan la guerra. Deberían ser los que tienen que ir a lucharla. Que declara la guerra, vaya se da. Así son las cosas. Bueno, mi amigo, no sé si nos queda algo por decir o... Hay una partecita que usted mencionó de los programas en Corea del Sur a los colombianos. Haciendo mi investigación, ellos tienen muchos programas, no solo para los colombianos, sino para todos los países que participaron en la guerra de Corea del Sur. O sea, no es algo exclusivo para los colombianos. Hay un solo programa que sí es exclusivo, pero es para descendientes de los soldados que fueron a la guerra. Que les ofrecen todo, les ofrecen desde el transporte, el avión de Colombia a Corea, hasta manutención, el estudio, transporte, vivienda, todo. Pero es exclusivamente a descendientes de los soldados. Y los demás programas, que sí hay muchos programas, son para en general a todos los países que participaron y ayudaron a Corea del Sur y son muy buenos. Tienen becas para estudiar, les dan también manutención, les ayudan con el transporte, o sea, prácticamente no tienen que sacar nada. Solo la pequeña condición de que aprendan coreano. Bueno. La pequeñita condición. Pero después de eso, ya se pueden ir a estudiar allá, que es muy bueno. Yo tengo muchos amigos de Corea que son extremadamente inteligentes, son muy buena gente y la comida es deliciosa. La comida coreana es de mis favoritas. Bueno, entonces si le parece invitemos a la gente a seguirnos en nuestras redes. Sí, así es, como siempre, agradecemos mucho sus comentarios. Y cualquier cosa nos pueden ir a buscar en nuestra página en internet www.podcast.com
o en nuestras redes sociales. En Instagram salimos como Viernes de Desmitificación. En YouTube nos pueden buscar como VDD Podcast, igual que en TikTok, o en Facebook, donde tenemos nuestra columna de los viernes, que no necesariamente el mismo capítulo, hay muchos temas ahí. Como recuerdan, Joao lleva 8 años creando este blog, hay mucho tema. Si esto les gusta, nos pueden buscar como Viernes de Desmitificación. Siempre agradecidos con sus comentarios, con su apoyo. Por favor, compártalo si les gusta y si no también. Y bueno, los queremos. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Bueno, amigos, amigas, un abrazo grande. Los queremos mucho y hasta el próximo capítulo. Un abrazo. Cuidado. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Mario, hablamos. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de Desmitificación, un universo de conocimiento inútil.